las épocas que yo tengo mucha humedad alta, el sistema trabaja con lo que hace es trata de deshumidificar. De alguna manera lo que se hace es, con la serpentina de agua fría, tratar de bajar el nivel de condensación que tiene el aire y con el agua caliente obviamente secarlo. Cuando yo tengo muchos problemas de baja humedad exterior, lo que se hace, el sistema tiene que ahora se va a implementar nuevamente porque no estaba funcionando, un sistema de humidificación. O sea que tiene un rango en el cual yo me tengo que manejar de parámetros de humedad, que está en el orden del 45% como mínimo y el 55% como máximo. Y en el caso de la temperatura, tengo como mínimo 20 grados y un máximo de 22, o sea el promedio sería 21. El 21 grados, 50% de humedad, que es el parámetro ideal que se considera para la conservación de cuadros. ¿Y depende de las obras que expongan, te dan parámetros distintos o en general son esos? Porque lo importante de la humedad me parece que es que esté bien estable para que no haya fluctuaciones por el tema de los materiales higroscópicos, que no varíen las dimensiones y todo eso y no se deteriore todo lo que se está exponiendo. Pero ¿te dan distintos valores cuando hay distintas muestras o no? Generalmente son esos. En realidad, no, digamos, cuando se pide una muestra, nosotros informamos al buceo que nos cede, en el caso de las muestras temporales, informamos los parámetros de humedad y temperatura durante un periodo de un año. Hay un facility report que se llena y que se presenta, que eso lo hago en conjunto con la parte de curaduría. Y con respecto a las humedades, ese es el parámetro fijo. Muchas veces eso puede variar en función del tipo de muestra. No es lo mismo muestra con lienzos y cuadros que de esculturas. Entonces esos parámetros a veces puedo llegar a jugar. Pero el ideal, para mantener un estándar y que no tenga estas fluctuaciones que puedan llegar a afectar las obras, porque muchas son obras muy antiguas y ya tienen un periodo de tiempo, se trata de manejar estos valores. El equipo de mantenimiento, digamos, del museo ya maneja estos valores estandarizados, independientemente de la recomendación que pueda llegar a tener la persona que los pide. Digamos, es una especie de mantener, digamos, un profesionalismo interno en el museo y poder, digamos, hoy o mañana, si esta muestra que se va viene otra, tenga unos parámetros bastante estables, ¿no? Que no haya variaciones o fluctuaciones. Es importante lo que vos estás diciendo, esas condiciones son las 24 horas. Son las 24 no hay horas. horarios de no ocupación, por decir de alguna manera. Exacto. O sea, hay horarios de no ocupación de personas, pero las condiciones se tienen que mantener. Exacto. En lo que es salas, esos parámetros se tienen que mantener. No hay otra manera. O sea, no puedo variar los valores en función de lo que yo tengo estandarizado. En este caso, por ejemplo, particular, hoy en día, con esta situación de pandemia, el edificio prácticamente está apagado, salvo lo que son las salas. Las salas siguen trabajando, el equipo central de aire sigue trabajando, las calderas siguen trabajando, porque también para calentar el agua se utilizan 2 calderas. Y lo que hay es una rutina de mantenimiento una vez por semana que se viene a controlar los valores de temperatura y humedad, y hay un monitoreo constante por el personal de seguridad con unos termohigómetros que tenemos nosotros, que ellos controlan 2 veces al día y me informan a mí del estado de situación. Básicamente ese es, digamos, nosotros acá en el Malva siempre decimos que lo importante es, lo más importante en sí es el aire acondicionado, que es la temperatura y que es el gran problema que nosotros tenemos siempre como, no lo digo como problema, es digamos, el objetivo que tenemos que tener y lograr de mantenerlo constante. Me parece importante ese dato del funcionamiento continuo, porque a los efectos de la comparación o del benchmarking hay que compararlo con algo que funcione más o menos igual. Sí, seguramente la información que van a recibir está el periodo 2019-2020, está actualizado al mes de mayo, los consumos eléctricos. Yo particularmente tomaría de marzo a marzo para tener considerado un valor estándar. Claro. Van a ver que hay una pequeña fluctuación seguramente en marzo de este año, porque bueno, el Malva cerró una semana antes de lo decretado por el gobierno nacional. No es mucho la diferencia con respecto a marzo del año pasado,
Lo que sí, también en el histórico tienen, digamos, los consumos que había hace 4 años. El Malva redujo su consumo un 50% prácticamente, el consumo eléctrico. Interesante. Se hicieron medidas de eficiencia energética sin saber y sin pensarlo, ¿no? Digamos, aplicando un poco el sentido común. Lo que prima. Obviamente, es lo que prima. Básicamente lo que se hizo es se trató de como primer punto se trató de identificar los usos energéticos. El mayor uso energético en este edificio es el aire acondicionado y después lo sigue la iluminación y bueno, después el resto, sistema de bombeo y demás. Todo hablando desde la parte eléctrica. Después obviamente tenemos un pequeño consumo de gas que es calderas, que mucho no se pudo hacer, salvo algunos series de mantenimientos y algunos encendidos y seteos. Y después el consumo del agua, bueno, como es fijo, lamentablemente no, o sea, digamos, más de poner válvulas prismáticas en algunos baños, tendría que serse reflejado en otros baños, pero bueno, eso es un proceso más lento. Pero puntualmente en la parte eléctrica, que es donde, digamos, mayor consumo teníamos, primeramente se detectó que el aire acondicionado era, como decía anteriormente, el mayor consumo. En eso se atacó, armando un schedule, porque el edificio cuenta con un sistema de BMS, atacando los distintos horarios de encendido y apagado en función del flujo de gente y salida, de la gente que trabaja permanentemente acá en el Malva. Yo cuando entré acá, siempre pongo el mismo ejemplo. La puta que maneja la administración queda prendida toda la noche. Una cosa innecesaria para seguir refrigerando. Y hay un schedule que va acompañado, normalmente siempre se prende media hora antes que ingrese el flujo de gente que trabaja y se apaga media hora después de que las personas se van. Y se atacó primero por ese lado, después se empezó a trabajar mucho con el tema de las renovaciones de aire en temporada media. Todas estas decisiones prácticamente fueron con costo cero o muy baja inversión. Perfecto. Y en el caso de la iluminación, lo que primero se hizo fue también, como en el caso de aire acondicionado, se trabajó con toda la parte de schedules, de encendido y apagado, y después se empezó a pasar de manera muy paulatina a el sistema LED. Lo que sí se observó, debido al consumo que tenía este edificio, que el plazo de repago prácticamente lo tuve en 2 o 3 meses. En función, digamos, del consumo que yo venía teniendo, sumado a la reprogramación de los schedules de iluminación, ayudó a que ese plazo fuera mucho menor. Entonces fue algo como hasta loco, que en un mes prácticamente lo que yo había comprado prácticamente lo había recuperado. Y bueno, y después se hicieron otras medidas. No te sientas presionado a hablar bien de la iluminación, teniéndome a mí acá. ¿En qué año fue? Pero expláyate más, a ver. ¿En qué año fue lo de los LED? Estoy pensando en el precio de la energía. Por eso digo. Los LEDs empezó en el año. Empezó el intendente anterior, porque acá me dicen intendente. Sí, 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 está bien. A mí no me gusta mucho ese nombre, pero bueno, es como se dice acá adentro. Te agrega años, te aviso. Le ponen, me falta la batita. No, en el 2016 empezó muy bajo, pero el costo de energía estaba subsidiado. Y en el mediado del año 2017 se empezó. Y se terminó para fines del 2017, ya estaba prácticamente terminado. Hoy en día el edificio está prácticamente en el 95%, queda algún que otro luminaria, pero como son lugares que no tienen mucha incidencia. No, y dentro de las acciones, hablaste del HVAC, acciones de bajo costo, Sí. y no tuviste que reemplazar ningún equipo, solamente focalizarte en lo que la estaba. operación. En los No, horarios. después, bueno, ¿sí? obviamente hay cosas, detalles de la operación y el mantenimiento, digamos, puntualmente el mantenimiento que se hicieron mejoras. Claro. En el caso de la SUTA, por ejemplo, en el año 2018, se hicieron cambios de poleas, porque eran las poleas originales del edificio. O sea, las poleas que tenían las SUTAs eran originales, o sea, prácticamente tenían casi 17 años. Se hicieron mejoras también en lo que es las limpiezas de serpentinas, claro, y demás.
mejoraste el intercambio. Exacto, se mejoró, se empezó a ver que se empezó a ganar décimas, que es lo que nosotros teníamos, el déficit que nosotros teníamos, y esas décimas, pequeñas décimas, pudieron llegar a ganar bastante en lo que es el intercambio de... Y ahí la consulta, indirectamente se llegaron a tomar acciones, estrategias sobre set points. Sí. En Porque el caso... eso es bien complicado, digamos, no es una cosa fácil de medir ni nada, y requiere muchísimo más análisis, tal vez no de la parte económica, sino de la parte de operación. Claro, no es que fácil. puedo decir, sí, los LEDs, por supuesto, funcionan, hay que evaluar los precios y después la cuestión técnica con un... Y lo podés calcular. Lo puedes calcular, pero acá con los set points es un proceso a veces iterativo, porque puedo decir, yo bajo los set points, tal vez puedo bajar un poquito los caudales de aire, pero al bajar los set points sacrifico los chillers, o aumento los set points, digamos, beneficio a los chillers, pero penalizo a todo lo que es distribución de aire, los ventiladores, etcétera, etcétera. Tratando de mantener